un límite fundamental, es decir, así como aprendimos el prototipo para el número e, ahora vamos a aprender un nuevo prototipo para el cálculo de este límite. Vamos a tomar este prototipo. El seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Van a ver que en el material hay toda una demostración que la vamos a obviar y yo la voy a quitar en el mismo video porque nos vamos a quedar con esto. Fíjense, yo igual se lo voy a dejar actualizado, pero para quien lo pueda haber impreso o lo esté mirando como lo tenía porque ya lo bajó, vamos a hacer esto. Todo esto lo vamos a obviar. Y nos vamos a quedar con esto. Vamos a aceptar, lo vamos a aceptar porque toda esa prueba la obviamos, que el seno de x sobre x está intercalado entre estas dos funciones, siendo esta la función que, como vemos, no está definida en el origen, pero está emparedada entre estas dos. Lo podemos ver. Escribimos y igual a igual a coseno de x ahí tenemos i igual a coseno de x y ahora vamos a escribir 1 igual a 1 sobre coseno de x. Y vamos a dibujar la función i igual al seno de x sobre x. Vamos a volver a hacer las gráficas con colores. Coseno de x y 1 sobre coseno de x en color verde y el seno de x sobre x. Fíjense que el seno de x sobre x, que es esta, no está definida en el origen. Pero esta es una rama de 1 sobre coseno, esta es el coseno. Cuando ambas tienden a 0, tienden a 1. Es de esperar que esta también va a tender a 1. Por el principio de intercalación. Es decir, tenemos a la función, ignoremos esto del 0 por la derecha, tenemos a la función seno de x sobre x intercaladas entre estas dos, que esto lo aceptamos, y tenemos que el coseno cuando x tiende a 0 tiende a 1 y 1 sobre coseno también. Por el principio de intercalación, el seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. También quitamos esto del material. Yo se los voy a dejar directamente limpito. Entonces tenemos la idea de nuestro segundo prototipo. Seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. Una consecuencia inmediata es que x sobre el seno de x cuando x tiende a 0 también tiende a 1. Es fácil probarlo. Esto lo puedo pensar por una propiedad del cociente como 1 sobre el seno de x sobre x. El límite del cociente es el cociente de los límites. Directamente la constante la dejo sola.
este límite tiende a 1 y es 1. Esto se puede extender, como lo hicimos con el prototipo del número e, y tener el seno de f de x sobre f de x cuando x tiende a 0, o el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre el seno de f de x. Ambos tienden a 1, siempre que f de x tiende a 0 cuando x tiende a 0. Para decirlo en criollo, el seno de una cosa sobre la misma cosa, tendiendo la cosa a 0 cuando x tiende a 0, tiende a 1. El límite de la cosa sobre el seno de la cosa, siempre que la cosa tienda a 0 cuando x tiende a 0, también tiende a 1. Esto es extensivo para también cualquier x0 que no sea 0, siempre que para ese x tendiendo a x0 que no sea 0, f de x tiende a 0. La idea es una indeterminación, como verán, del tipo 0 sobre 0. ¿Pero de qué forma? Seno de algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, o algo que tiende a 0 sobre el seno de algo que tiende a 0. Vemos unos ejemplos rápidos y prácticos y vamos a la actividad de aprendizaje. El seno de 4x sobre 4x cuando x tiende a 0 tiende a 1. El seno de x cuadrado más x sobre x cuadrado más x cuando x tiende a 0 tiende a 1. Fíjense que lo que está dentro, el argumento del seno, que es lo mismo que está sin el seno, tiende a 0. Recuerden que lo que está dentro del seno no se puede escapar. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre el seno de x también tiende a 1. Y el seno de la tangente sobre la tangente también tiende a 1. 9x sobre el seno de 9x cuando x tiende a 0 tiende a 1. El seno de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 cuando x tiende a 1, acá está el caso en que tiene un valor que no es 0, tiende a 1. ¿Por qué? Porque x cuadrado menos 1 cuando tiende a 1 tiende a 0. El límite cuando x tiende a 1 del seno del coseno de x menos 1 sobre el coseno de x menos 1 tiende a 1. ¿Por qué? Porque el coseno de x menos 1 tiende a 0. 1 menos 1, 0. Coseno de 0, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Está correcto? 1 menos 1, 0. Esta es una trampa. 1 menos 1 es 0. Y el coseno de 0 es 1. O sea, este límite no responde al prototipo. Vamos a ver por qué. Fíjense. Coseno de 1 menos 1 es coseno de 0. Esto tendería en el numerador a ¿qué? Al seno de 1. Uno menos 1, 0. Coseno de 0, 1. ¿Cuánto nos daría este límite? No hay indeterminación alguna. Es una, o sea, está muy bueno como ejercicio, pero no responde al prototipo. ¿Por qué? Porque no hay indeterminación. Me da el seno de 1. Muy sencillo. Sería el seno de un grado que pasado a radianes sería pi sobre 180. Hay más ejemplos acá. X cuadrado menos 1 sobre el seno de x cuadrado menos 1, cuando x tiende a 1 también tiende a 1, porque esto tiende a 0, 1 al cuadrado menos 1, y el seno de 1 al cuadrado menos 1 también tiende a 0. El seno de x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado menos 4, cuando x tiende a 2, también tiende a 1. Esto tiende a 0, el seno de algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Finalmente, cuando x tiende a 1, el seno de x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cuadrado menos 2x más 1 también tiende a 1, porque x cuadrado menos 2x más 1, cuando x tiende a 1, tiende a 0. Es el seno de algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0.
con estos elementos y antes de ver este corolario, que en realidad debemos verlo, porque en la práctica está involucrado. Pero podríamos ver algunos ejemplitos antes de ir al corolario. Abordemos la actividad de aprendizaje número 7, ejercicio 1, que en realidad es único. Calcular los siguientes límites que en la mayoría requieren la aplicación de este caso, de este prototipo. Ya te está advirtiendo que algunos no. Vamos a abordar algunos, por lo menos vamos a abordar hasta el E. Vamos a cambiar el tamaño. Y arrancamos con el primero. Fíjense que tenemos el seno de 4x sobre x cuando x tiende a 0. Esto parece el prototipo seno de x sobre x. Pero ¿qué tendría que tener acá? Un 4. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos y dividimos por ¿cuánto? Por 4. Pero el límite de la constante por una función, la constante sale afuera. ¿De acuerdo? ¿Y a cuánto tiende este límite? Todo este. Acorde con lo que hemos aprendido hace un momento. ¿A cuánto tiende? A 1. Por lo tanto, ¿a cuánto nos tiende este límite? A 4. Vamos a este segunda propuesta de esta actividad de aprendizaje. Tenemos algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Fíjense que responde a la consecuencia del prototipo. Algo sobre el seno de algo que tiende a 0. Entonces, acá nos falta un 2 para tener lo mismo. Multiplicamos y ¿qué hacemos? Lo podemos poner fuera ya. No es un pecado. ¿Esto a cuánto nos tiende? A 1. Por lo tanto, este límite ¿a cuánto nos tiende? A 1/2. Vamos a la tercera propuesta. Seno de 3x sobre el seno de 4x, cuando x tiende a 0. Fíjense que tiende a 0 sobre 0. El prototipo no está presente, lo tengo que generar yo. Y para ello, ¿qué hago? Divido por x en el numerador, y si lo hago en el numerador para que no se altere, ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo ¿en dónde? En el denominador. ¿Sí? Entonces, el límite del cociente, ¿a qué es igual? Al cociente de los límites. Entonces, acá tenía 4. Entonces, fíjense, el prototipo casi lo tengo, pero yo tengo que tener aquí lo que tengo adentro del seno. Entonces, ¿qué hago? Multiplico y divido por ¿cuánto? Por 3. Lo puedo poner directamente fuera. ¿De acuerdo? Y acá hago exactamente lo mismo. ¿Este límite a cuánto tiende? A 1. ¿Y este límite a cuánto tiende?
también tiende al valor 1. Por lo tanto, el límite en cuestión, ¿a cuánto tiende? A 3/4. Vamos al ítem D. Tenemos el seno cuadrado de x sobre 3x, cuando x tiende a 0. A ver, tenemos una indeterminación, pero ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, algo que podríamos hacer ya de entrada es sacar el 3 afuera. Sale como un tercio. Y al seno cuadrado de x, ¿cómo lo podemos pensar? Como el seno de x por ¿cuánto? Por el seno de x. Fíjense que ya tengo el prototipo. Basta agrupar, tener en cuenta esta cuestión que es de álgebra elemental. Si yo tengo A por B sobre C, yo puedo agrupar a voluntad. Puedo pensarlo como A sobre C por B o B sobre C por A, es decir, A por B sobre C. Entonces agrupamos y nos queda el límite de un tercio por el límite del seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 por el álgebra de los límites, es un límite de un producto del seno de x. ¿Y esto a cuánto tiende? A 1. ¿Y esto a cuánto tiende? A 0. Porque el seno de x cuando x tiende a 0, tiende a 0. Si esto tiende a 1, esto tiende a 0 y esto es un tercio, ¿a cuánto tiende este límite? A 0. Todo esto lo pueden comprobar graficando. Es decir, más que comprobar, lo analítico no tiene discusión. Pero es interesante no perder la perspectiva, dibujar las funciones y ver que el límite es así en efecto. Acá tenemos la tangente de 3x sobre 2x. Algo que podemos hacer de entrada es sacar el 2 afuera como un medio. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de 3x sobre x. ¿Cómo se puede pensar la tangente en trigonometría? Como el seno sobre el coseno. En este caso es el seno de 3x, porque el argumento es 3x, sobre el coseno de 3x. Y ojo que estaba el x también en el denominador. Esto todo es la tangente de 3x, que se puede pensar de esa manera. ¿Sí? Y el x que estaba multiplicando. Fíjense que ya está todo preparado el terreno para agrupar este, que es el prototipo que hemos aprendido como aplicación inmediata del principio de intercalación. Aplicamos el álgebra de los límites. Esto va a ir aparte como el límite cuando x tiende a 0 de ¿quién? De 1 sobre el coseno de 3x. Pero ¿qué pasa acá? Esto que está acá no es lo mismo que está acá. Tengo que tener lo mismo. Entonces multiplico y divido por 3. Entonces, ¿a cuánto nos tiende este límite? Responde perfectamente al prototipo que
generamos nosotros, esto tiende a 1, y el coseno de 3x cuando x tiende a 0, tendería al coseno de 0 es 1. 1 sobre algo que tiende a 1, ¿a cuánto tiende? A 1. Por lo tanto, esto tiende a 1 por 3 medios. Bueno, antes de continuar, sería interesante que viéramos el corolario o consecuencia del principio de intercalación. ¿Qué nos dice este corolario o consecuencia del principio de intercalación? Bueno, primero vamos a tener que aprender algo nuevo. ¿Qué es lo que vamos a aprender nuevo? Cuando una función es acotada. Una función que va aplicada de un subconjunto de reales en reales se dice acotada si solo si va a existir un numerito m positivo tal que para cualquier x del dominio la función en valor absoluto es menor o igual que m, es decir, su imagen o recorrido oscila entre m y el opuesto de m. Eso inclusive podría considerarse para el caso menor estricto, como podemos ver en uno de los ejemplos. Los dos ejemplos que proponemos acá son clásicos, el seno y el coseno. ¿Qué pasaba con el seno y el coseno? Su recorrido es menos 1, 1, cerrado. ¿Sí? Son funciones que están acotadas su recorrido. El arco tangente, recuerdan qué pasaba. Los invito a que lo vuelvan a ver. A ver. El seno fíjense que está entre menos 1 y 1. En valor absoluto, el coseno de x es menor o igual que 1. ¿Qué pasa con el coseno? También, su recorrido es en menos 1, 1. En valor absoluto el coseno es menor o igual que 1. El arco tangente recuerdan que oscila entre dos asíntotas, que son i igual a pi sobre 2 e igual a menos pi sobre 2. Es decir, que el arco tangente estaría en valor absoluto, también sería, vamos a escribir acá, valor absoluto del seno de x, ¿ven? Para todo x del dominio, ¿cómo es? Menor o igual que ¿quién? Que 1. El coseno de x también en valor absoluto es menor o igual que 1. El arco tangente de x en valor absoluto no podemos poner que es menor o igual, sino menor estricto, lo cual es totalmente lícito, que pi sobre ¿quién? Sobre 2. Y había otro ejemplo más. Consideramos x cubo si valor absoluto de x es menor o igual que 1. Fácil verlo, vamos a dibujarlo. Ponemos y igual a x cubo. Vamos a poner el papel gráfico común. Fíjense que
para x entre menos 1 y 1, la imagen oscila entre menos 1 y 1. ¿Sí? Yo puedo escribir que la función x cubo en valor absoluto es menor o igual que 1 si x en valor absoluto es menor o igual que 1. ¿Sí? Son todos ejemplos de funciones acotadas. La idea de acotado ya lo manejan. Acotado superior e inferiormente un conjunto de reales. En este caso, el conjunto imagen que está en el eje Y. Entonces, con esa idea de acotado podemos comentar el corolario. Corolario o consecuencia del principio de intercalación. Si el límite de una función, cuando x tiende a un punto x0, vale 0, y tenemos otra función que en un entorno del punto x0 resulta acotada, es decir, g de x en valor absoluto es menor o igual que m, resulta que el límite de la función que tiende a 0 por la acotada tiende a 0. Para hacerlo más simple aún, el límite de una función que tiende a 0 en un punto por otra acotada en un entorno de ese punto tiende a 0. Repito, el límite cuando x tiende a x0 de una función que en ese punto tiende a 0 por otra que está acotada en un entorno de ese punto van a tender a 0. Todos los límites que hicimos, en realidad había propuestos, que vimos antes, yo les hice el del ejemplo y el de... creo que hicimos el B. Todos se pueden pensar igual. ¿Por qué? Bueno, el primer ejemplo, x cubo por el seno de 1 sobre x cuadrado. Yo les expliqué que cuando cualquier función trigonométrica, seno o coseno, tenga la forma más rara que tenga adentro, siempre está acotada. Siempre en valor absoluto es menor o igual que 1. Tenga lo más loco que se te ocurra acá. O sea, el argumento más loco. X cubo, cuando x tiende a 0, tiende a 0. Si esta tiende a 0 y esta está acotada, va a tender a 0. X cuadrado, cuando x tiende a 0, tiende a 0. El coseno, por más raro que sea lo que tenga adentro, está acotada. Por lo tanto, tiende a 0. Lo mismo pasa con esta y con este ejemplo. Acá hay un ejemplo. X por el seno de pi sobre x, cuando x tiende a 0. Lo podemos hacer por el principio de intercalación, como aprendimos anteriormente, o también el argumento de esta función que no está definida en el origen, ¿sí? El seno, con lo que tenga adentro, lo más disparatado que se le puede ocurrir, siempre está acotado. Esta tiende a 0, tiende a 0. Acá tienen el dibujo, fíjense la oscilación cerca del origen, que tiene un agujero, no está definida, sin embargo, tiende a 0. Ahora podemos continuar con la práctica que estaba propuesta. Habíamos llegado al E. Bueno, vamos a continuar, borramos todo lo que teníamos. Fíjense el F. Vamos a sacar otros también porque nos molestan. Tangente cuadrado de 7x sobre 5x, cuando x tiende a 0, es 0 sobre 0. ¿Qué nos está molestando acá?
El 5 ya lo podemos sacar afuera como constante y trabajamos cómodo. ¿Y cómo podemos pensar a la tangente? Como el seno en este caso de 7x, seno, ya hemos hecho uno parecido, el seno de 7x sobre el coseno de 7x. Por x. Fíjense que ya tenemos, fíjense que se ve bastante claro lo que habría que agrupar. Fíjense. Esto lo agrupo con esto. Y esto va como un cociente 1 sobre el coseno. Pero observen que para aplicar el prototipo, ¿qué tengo que hacer acá? Multiplicar y dividir por 7, que lo podemos sacar fuera. ¿A cuánto nos tiende este límite? Este límite nos tiende a 1. Y coseno de algo que tiende a 0 tiende a 1, este límite también tiende a 1. Por lo tanto, el límite en cuestión nos tiende a 1 por 1 por 7 quintos. Vamos al G. Fíjense un detalle. Esta función, cuando x tiende a 0, ¿a cuánto tiende el numerador? 0 al cuadrado menos 3 por 0. ¿Tiende a cuánto? A 0. ¿Y el denominador a cuánto tiende? A 4. Algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 4, ¿a cuánto tiende? A 0. Esta tiende a 0 y el seno, si quisiéramos calcular acá, esto tendería, en realidad esta tiende a, esta es una trampa, porque ya iba a decir que está acotada, pero ¿cuál es el problema? ¿Que esto a cuánto tiende? Esta tiende a menos 1. O sea, esto tiende al seno de menos pi. O sea, coincide con el menos seno de pi, que es como el seno de 0, congruente. Lo pueden hacer con la calculadora. Esto tiende a 0. Es una trampa, cuidado. Es una trampa. Este se los dejo propuestos para ustedes. Y les doy una sugerencia. Piensen al seno cubo como el seno por seno por seno. Y x cuadrado por x por x. Y agrupen. El i lo vamos a eliminar. No lo vamos a considerar. El i lo vamos a eliminar. Y vamos a ver alguno más. O sea, lo que no haga, recuerden que se los dejo propuesto. Vamos a ver dos más por acá y otro por abajo y nada más. Este también se los dejo propuesto. Y vamos a ver este. Acá tenemos algo parecido a lo de recién. Esto tiende a 0 en el numerador y a 1 en el denominador. Tiende a 0.
Y acá tenemos que esto tiende a menos 1 sobre algo que tiende a 0. Tiende a menos infinito. El coseno de algo que tiende a menos infinito no tiene sentido. Tendría algo que tiende a 0 por algo que no tiende a nada. Sin embargo, esta está acotada y esta tiende a 0. Aprendimos hace un momento, por el corolario del principio de intercalación, que el producto de una función que tiende a 0 por una acotada, ¿a cuánto tiende? A 0. Finalmente, el L que vamos a abordar, fíjense que tenemos que tiende a 0 sobre 0. Lo que nos queda, la única que nos queda es parecido a otro que hemos hecho, que era seno sobre seno. Bueno, acá volvemos a dividir numerador y denominador por x. Y luego distribuimos el denominador en el numerador y aplicamos el álgebra de los límites. ¿De qué manera? Hacemos el límite cuando x tiende a 0 en el numerador, ¿de quién? Del seno de 3x sobre x y acá distribuimos 1 y lo ponemos aparte. ¿Por qué? Porque es una constante. Algo parecido va a aparecer en el denominador. 1 menos el límite de quién? Del seno de 2x sobre x. Para poder aplicar el prototipo, acá multiplicamos y dividimos por 3. Y acá multiplicamos y dividimos por 2. Este límite tiende a 1. Y este límite tiende a 1 también. Numerador, 1 más 3 por 1, 4. 1 menos 2, menos 1. ¿Cuánto nos da? En efecto, menos 4. Por supuesto que todo esto se tienen que sentar, reflexionar, pensar, razonar y no buscar recetas, porque no hay recetas. A veces hay casos que se repiten y otros combinan ya conocidos, pero hay que razonar. No esperen recetas porque no existen. De lo que queda de la práctica, el ejercicio O y P y M lo pueden eliminar. Lo vamos a ignorar. Nos enfocamos bien al prototipo. Recuerden que el I, M, O y P los eliminamos por completo. Bueno, con esto llegamos y terminamos con, nos queda algo fundamental. Terminamos con el prototipo del seno de x sobre x, pero nos faltaría hablar un poco de la gráfica, que es una cosa que quedó pendiente de los ejercicios de discontinuidades evitables e inevitables. Vamos a verlo a continuación. Y con esto cerramos. El límite, cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x tiende a 1. ¿Esto qué significa? Que en 0, cuando el límite de una función en un punto nos da un valor finito, significa que en ese punto hay una
discontinuidad evitable, es decir, podemos rellenar el agujero. Le ponemos a la función como un supraíndice f asterisco, por ejemplo. Le podríamos poner g, lo que les guste. Entonces, ¿cómo la redefinimos? ¿Cómo la llamamos? Rellenamos el agujerito. La volvemos a escribir como estaba, pero siempre que x sea como distinta de 0. Y en 0, ¿cuánto va a valer la función? El valor del límite, 1. Es decir, rellenamos el agujero. ¿Cómo quedaría gráficamente? La función es seno de x sobre x. Fíjense, se ve en el software que hay un agujerito. Acá la muestra con el agujerito. Pero, bueno, el detalle es que normalmente muchas software y calculadoras lo toman a este valor como directamente 1 a la función en el punto, porque la toman redefinida. ¿Sí? La función redefinida para 0 vale 1. Pero ya saben cuál es la razón, porque la función en el origen tiene una discontinuidad evitable, o también le dicen removible. Bueno, con esto cerramos todo lo referente al principio de intercalación, el corolario y la consecuencia de un prototipo de límite que es el seno de x sobre x. Gracias por su atención. Si les sirvió, si realmente entendieron, no olviden poner el me gusta. Gracias.